Tras nuestro primer intento en este mundo del podcast, nos vimos con la necesidad de actualizar nuestro programa, de darle un lavado de cara completo y bueno, crear nuevos formatos, nuevas formas de transmitir lo que queríamos transmitir. Y no hay mejor manera de presentar nuestro plan B que presentando a nuestros colaboradores habituales, a los que han estado desde el principio y que bueno, que continúan, gracias a Dios, con nosotros en este nuevo proyecto. Jesús Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. Muchas gracias. Estoy muy ilusionado con la idea de repensar, reformular este podcast que tenía una forma concreta, pero que ahora lo podemos actualizar un poquito, ¿no? Dar un espacio en el que podamos hablar de los temas que nos interesen con mucha más libertad o sin una Claro, forma concreta, ¿no? Así que sí. espero que a nuestros seguidores les guste y que nos lo comuniquen, que nos lo hagan saber, que nos sigan y lo compartan, en fin, todo lo que implica, ¿no? Este proyecto. También está con nosotros Juan Antonio Lobato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. Pues aquí de nuevo. Aquí estamos, digamos, seguimos con el trabajo y ahora con la actualización de este podcast, ¿no? Es lo que dice Jesús. Esperemos que a nuestros seguidores les guste y que, bueno, que nos hagan saber cuáles son sus ideas, sugerencias. Y nada, aquí seguimos. Eso es importante, muy importante que vosotros, los que nos estáis escuchando, nos mandéis constante feedback y nos contéis qué os gusta, qué no os gusta, qué cambiaríais, qué nuevos temas trataríais, en fin, todas esas cosas nos van a ayudar pues a mejorar día a día nuestro podcast y que bueno, ofreceros al fin y al cabo pues algo mejor. Vamos a repasar antes de empezar todo lo que hemos hecho porque han sido bastantes programas, ¿no, Jesús? Sí, tuvimos varios programas dedicados a unos temas muy diversos y aunque fuimos un poco constantes, por decirlo así, porque faltamos a nuestras citas en muchas ocasiones, no con la frecuencia con la que nos hubiera gustado publicar programas, sí que lo hicimos con mucha diversidad de temas. Incluso trajimos en cada una de las ediciones trajimos a un invitado especial. Cosa, por cierto, que ya lo hemos dicho, no faltará en esta nueva forma del podcast, en el plan B, ¿no? Tendremos invitados, pero tendremos formas más diversas del programa, como la de hoy o la de la próxima semana, ¿no? Creo que tuvimos 7 programas, ¿no fue así, Pedro? Creo recordar que sí. Y entre ellos, pues bueno, tratamos temas que hoy también vamos a volver a tratar, pues por bueno, pues las noticias últimas que hemos estado viendo. Tendremos dos tipos de programas. El primero, que es el que vais a escuchar hoy, que es un poco de tertulia, charlando, en el que vamos a tratar temas que, bueno, que son de interés y que son de actualidad y que, bueno, que podrían tratar ustedes mismos en la barra de un bar charlando con amigos. Juan Antonio, ¿tienes ganas de empezar? Pues sí, tengo ganas, además de... Cambiamos de formato, cambiamos de muchas cosas. Y entonces los cambios a mí me ilusionan. Yo no sé a vosotros, a mí tengo ganas también de empezar. Sí, la verdad es que es ilusionante el proyecto. Jesús, ¿con ganas? Por supuesto. Pues nada, sin más, comencemos. El marroquí que asesinó a un sacristán en Algeciras llevaba meses en España en situación irregular y estaba pendiente de expulsión. Es el momento inmediatamente después del asesinato ayer de un sacristán en Algeciras. La Audiencia Nacional lo investiga como un ataque yihadista. Sí, el juez de la Audiencia Nacional abrió anoche una investigación por delitos de terrorismo. El islamista de 25 años habla de una estocada mortal, así lo dice, y relaciona los hechos con el terrorismo salafista. Ha ocurrido en Algeciras, una persona ha entrado en una parroquia en esa localidad en Algeciras. Armado con un machete de grandes dimensiones, ha herido a al menos 3 personas y en una de esas iglesias, la de La Palma, ha asesinado allí al sacristán. Hay personas que presencian estupefactos una escena que jamás podrán olvidar. Corriendo, me puse la mano en la cabeza y decía, no me mate, por Dios, no me mate, no me mate. El pobre hombre moribundo llegó hasta aquí en medio y cayó ahí, pero se seguía cebando con él. Bueno, ya lo hemos oído, ¿no? Digo, cuando estábamos a punto de cerrar el mes de enero de este presente año, hace escasos 15 días, nos sorprendía la noticia del asesinato de Diego Valencia, el sacristán de la parroquia de La Palma de Algeciras, que fue asesinado en la plaza alta de esta ciudad.
iba buscando al cura, afirmaba su párroco Juan José Marina, que ya hablamos, que estamos hablando de un atentado yihadista. Yo creo que todos hemos visto en las noticias, por las redes sociales, no solamente la noticia en sí, sino también que esto ha dado bastante juego político y también en otros aspectos que también comentaremos. Pedro, ¿tú qué nos dices al respecto? Bueno, pues yo, desde mi perspectiva, yo cuando recibí la noticia, de hecho me la pasó a mi hermano, pues por el grupo de WhatsApp de mi familia, y realmente no me lo creía. No me lo creía porque es que ha pasado al lado nuestra. O sea, nosotros, los que nos escuchéis de fuera, nosotros somos de la diócesis de Cádiz, y es que ha pasado aquí. A mí me impresionaba, pues porque tenemos amigos sacerdotes allí, y bueno, y quieras que no, a mí me daba miedo. Me daba miedo porque no sabía qué podía pasar. Estaba todo en el aire, en incertidumbre, no sabía lo que había pasado. No se sabía con exactitud quién había sido, quién había sido esa persona que, bueno, que había cometido ese atentado. Y la verdad es que personalmente me asustó, porque la verdad es una noticia que no se suele dar aquí en España. Sin embargo, no sé por qué, pero a mí me da la sensación de que va a ser algo que no se va a quedar solamente una vez, sino que se va a volver a repetir, porque hay un ambiente generalizado que tiende a eso, ¿no? A mí me da la sensación, personalmente, y no sé, ¿cómo lo has vivido tú, Jesús? Como tú dices, Pedro, ha sido una vivencia muy personal, porque nosotros podemos aprovechar esta plataforma para hablar de nuestra experiencia respecto a este caso concreto, ¿no? Porque ha ocurrido aquí y lo hemos vivido, lo hemos visto. Yo recibí la noticia, además de muy directamente y muy rápidamente. Una de las consagradas que conozco de mi parroquia, en la que yo estoy destinado, es hermana de otra consagrada que estaba allí en el momento del suceso y que vio entrar al terrorista en la iglesia. La llamó inmediatamente y nos contó lo que había pasado. Yo ya lo sabía incluso antes de que hubiera ninguna noticia, ni siquiera en Twitter. Y esto da que pensar en muchos sentidos. Respecto al tema de la persecución, ¿cómo se encuentra la persecución ahora en la Iglesia? No ya en la Iglesia universal, sino también en particular en Occidente. ¿Hasta qué punto se politizan estos asuntos? ¿No? Porque lo hemos visto. A todos los niveles de la opinión pública se ha llevado este tema. Y luego también la implicación que esto lleva a pensar que puede pasar otras veces, ¿no? Como tú dices, Pedro. No podemos olvidar que no es la primera vez que pasa, por supuesto, no es la primera vez que pasa en Occidente ni en Europa, pero tampoco es la primera vez que pasa ni siquiera en este siglo. Recordemos tragedias ocurridas en otros momentos como la masacre de la revista Charlie Hebdo en Francia, el ataque que hubo en una discoteca también allí en París, en fin, el atropello masivo que ocurrió en la Rambla aquí en Barcelona. Ha habido muchos atentados de este tipo, pero en particular este nos da más que hablar a nosotros porque ha ocurrido en una iglesia, con un contexto religioso innegable, ¿no? Innegable. Sí. Así Tú, que si no me queda mucho equivoco, que pensar. tú fuiste al entierro, ¿no? ¿Cómo estaba el ambiente por allí? Pues sí, yo estuve presente. Fui acompañando a mi párroco, como digo, de mi parroquia, y también estuve acompañando al obispo de Cádiz y Ceuta, que fue el que celebró la misa de funeral. Fue muy impactante, primero, como testimonio personal, ¿no? Porque me encontré una hora antes ya de empezar la iglesia llena y apenas se cabía, ¿no? O sea, la gente se volcó con este asunto. Claro. Las autoridades presentes, todas las autoridades, autonómicas, locales, alguna nacional, medios de comunicación a raudales, ¿no? Todas las puertas llenas de radios y televisiones y cámaras. Yo tenía hasta un poco de miedo de que me preguntasen, no sabía qué iba a decir. Y luego la vivencia espiritual, porque no olvidemos esto, es que fui al entierro de un mártir. Es que era el primer mártir de nuestra iglesia diocesana de este siglo. Es muy impactante, porque te da por un lado, ánimo de ver que todavía hoy se sigue dando testimonio, de una forma tan radical, además, ¿eh? Es lo que yo pensaba allí. Y también de ver cómo la gente comprende ese testimonio y cómo ese testimonio es fruto de santidad en los cristianos de hoy y también en los que estén por venir, ¿no? Decía, no sé si era San Ignacio de Antioquía, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos.
pues es la esperanza que nos queda después de esta noticia tan terrible. Ya. Juan Antonio, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo estaba precisamente... me mandaron un WhatsApp, estaba en la calle, y me llegó una noticia, es decir, la noticia era esta, pero claro, hay palabras técnicas que quizás son muy concretas, no es lo mismo un religioso que un párroco, que un sacristán, y me llegó que habían herido a varios párrocos, a no sé qué, entonces ya me imaginaba una cosa un poco más gorda en el sentido de más iglesias. Claro, lo que dices tú, Pedro, conocemos a varios sacerdotes de allí, pero en concreto hay uno que yo digo, aquí ha ido por este. Entonces, claro, se te ocurren nombres, se te ocurren cosas y ya más pronto saltó la noticia en el Facebook de que este sacerdote lo puso. Estoy bien, pero no recuerdo qué más puso. Ya luego vi la noticia ya con más detenimiento, vi que había sido un sacristán el que habían asesinado, un sacerdote un salesiano, por otro lado. Pero yo me quedo ahora mismo con lo que ha dicho Jesús, que es que él en concreto ha estado en el entierro, pero nosotros hemos visto la muerte y el entierro de un mártir. Es que no Sí. estamos hablando de... Es que parece algo muy antiguo, ¿no? Eso de los mártires, pero es que ha pasado. Sí, es decir, por ejemplo, en contraste con otras noticias que ya decía Jesús de atentados, pero aquí es que no solamente estamos hablando de un atentado, estamos hablando de un martirio. Es que es otro ámbito, es otra circunstancia, ¿no? Bueno, que hablaremos un poco más para adelante. Cómo se ha tomado la gente en general este caso, pero antes yo creo que sería bueno, ¿cómo veis la persecución en general? ¿Cómo creéis que se encuentra la persecución a los cristianos en la actualidad? En general, ya vamos luego a lo particular. ¿Jesús? Yo remitiría al informe que hace, no sé si es anual o bianual, que hace la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una institución de la Iglesia Universal muy, muy profesional y muy extendida, ¿no? Que trabajan muy bien además, y hacen un informe hablando de la persecución a los cristianos. Hablan de la persecución religiosa en general, de los lugares donde no hay libertad religiosa, pero de la persecución a los cristianos en particular, ¿no? Y esto es algo que hablamos mucho. Nos gusta hablar mucho y lo escuchamos en las misas, lo escuchamos en las peticiones, hacemos jornadas de la iglesia perseguida, muchas cosas de estas, ¿no? Pero cuando nos toca de cerca, cuando vemos un caso como este, es cuando nos damos cuenta de que esto es real, es real. Hay países donde comunidades enteras de cristianos deben arriesgar su vida para ir a misa, pero arriesgar su vida sabiendo que la están arriesgando, que saben que pueden morir de camino o morir allí, y aún así van. Y esto lo decimos mucho, insisto, lo decimos muchas veces, pero no nos lo llegamos a creer hasta que lo vemos. Con lo cual, este caso, lo que nos puede haber traído es un poco la situación a la puerta de casa. No digo que sea necesario ni que haya tenido que ocurrir para que nos demos cuenta, ¿no? Sería un fundamentalista si dijera eso. Pero la enseñanza que podemos extraer, entre otras, es esta, que la persecución está más viva que nunca en toda la Iglesia Universal y nosotros, gracias a Dios, vivimos en una parte privilegiada del mundo en la que la libertad impera, gracias a Dios, en el asunto religioso, mucho más que en otros sitios, pero que no podemos olvidar que pertenecemos a una comunidad universal que se ve perseguida siempre, en todas partes. Y esto nos lo recuerda, ¿no? O sea, a mí me daba curiosidad, es que me la ha recordado esto de que hemos tenido que tener un caso en la puerta de nuestra casa, porque es que yo en la universidad, comentando el tema, porque se ha hablado, en las universidades se ha hablado del tema, no ha sido algo que se haya callado. Sí es verdad que llega a pasar otra cosa y se habla quizá un poquito más, pero bueno, se ha hablado y a mí lo que me llegaba, lo que me llegaba a mí era, hay que ver que han matado a un hombre que tenía familia y ¿por qué no han matado al cura? Para ver si se muere alguien, que se muera el cura. O sea, ese pensamiento de que injusticia debería haberse muerto el cura. O sea, que realmente tú lo piensas y dices tú, a ver, es que... Pues no había escuchado yo esa perspectiva, ¿eh? Pues yo la he escuchado, de verdad, a mí me impresionó porque digo, o sea, realmente le desea la muerte a otra persona. Es verdad, y yo entiendo perfectamente a las personas que quizás pueden llegar a pensar eso porque tú, quizás si no eres cristiano objetivamente, dice una persona, o sea, ¿qué tiene más que perder? ¿Un cura que está solo?
o un sacristán que tiene mujer, hijos, no sé si tenía mujer y hijos, creo que sí, vamos. Sí. Pues, ¿quién tiene más que perder? Pero realmente nos estamos olvidando de lo realmente importante, ¿no? O sea, han matado a alguien por su religión. Porque realmente el sacristán, no recuerdo bien la noticia, pero como que defendió, ¿no? Lo intentó echar de la iglesia o algo de eso. Bueno, el suceso concreto fue que está claro que el terrorista, bueno, presunto, hay que decir presunto terrorista, iba buscando al sacerdote, el padre Rubén, que lo conozco, bueno, lo conocemos todos, ¿no? No lo encontró porque acababa de salir del patio que hay detrás de la sacristía, y al que encontró fue al sacristán. Pensando que era el sacerdote, se abalanzó por él. Es verdad que al sacristán no le dio mucho tiempo a reaccionar porque no vio lo que se le venía encima. Este hombre le atacó en cuanto lo vio. Y el sacristán, lo que sí ocurrió fue que una vez que pensaba este hombre que había acabado con él, fue a por las catequistas que estaban al lado. Había dos catequistas presentes con las cuales tuve la oportunidad de hablar en el entierro, una cosa muy impactante. Bueno, hablar poco porque las pobres estaban destrozadas, pero viendo esto, yo no sé si, evidentemente no podemos saber, no sabemos si por eso o por otra cosa, pero Diego el sacristán se levantó y salió corriendo. Y en ese momento fue cuando el terrorista fue a por él y lo pilló ya en la plaza y allí acabó con él. Pero gracias a eso, gracias a que salió corriendo, no hubo que lamentar más víctimas. O sea, imaginaros lo impactante, porque además suplicaron por su vida, ¿no? No me acuerdo si las catequistas suplicaron por su vida. O sea, imaginaros. Una de ellas dio un testimonio en la COPE que fue terrible, desgarrador. Lo de aquellos días ha sido una locura. Decía que la catequista también lo que le preocupaba era que decía que había niños dentro dando catequesis. Entonces, como que él estaba lleno, no recuerdo ya. Claro, como diciendo que no salgan los niños, porque imagínate la que se podría haber liado, ¿eh? O sea, que podría haber sido mucho más. Mucho peor. Bueno, escalofriante. Ni ponernos en eso, vamos, ni pensarlo. Es que es impactante porque es que te hace darte cuenta de la realidad y de lo que ha pasado. Porque es que podría haber sido tu padre el que mataron, podrían haber amenazado a tu madre. Y ya fuera, o sea, quitando los religiosos, vamos a imaginarnos que nosotros no somos cristianos, ¿vale? O sea, cívicamente, una persona que tenga una moral medio en condiciones, o sea, es indefendible lo que ha hecho esa persona. Y ahora lo comentaremos. No es que haya fallecido el sacristán, lo han matado, lo han asesinado. Eso lo comentaremos porque eso ha dado pie también a opiniones políticas. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Es algo verdaderamente escalofriante. O sea, yo también te quiero preguntar a ti, Jesús. Tú vas vestido de cura. Tú vas vestido de cura. Y a mí me han contado muchas veces sacerdotes amigos que por ejemplo, el de ahí de la diócesis de Cádiz, a Daniel Robles, que se ordenó recientemente. Daniel Robles era, ¿verdad? El apellido. Robledo. Robledo. Es sacerdote en San Fernando, sí. Bueno, pues él me contó una vez que él iba andando por la calle, es una persona maravillosa, o sea, a mí me parece que es un sol. Es genial, porque además... Si nos está escuchando, un saludo. Y me contó que a mí eso me impresionó, porque yo eso nunca lo había escuchado antes, de que él iba andando por la calle y unos niños le empezaron a gritar, unos niñatillos, porque no tienen otro nombre, con todo mi respeto y mi cariño, pero como que le empezaron a gritar, a decirle cosas, y como que se abalanzaron sobre él y le metieron una zancadilla como para tirarle al suelo. Madre mía. Eso, o sea, yo te quiero preguntar a ti, Jesús, o sea, desde que vas vestido como cura, porque todavía no eres cura, ya no queda mucho, pero... No, es cierto. ¿Has sentido alguna vez rechazo o te han atacado de alguna forma? Pues mira, es curioso. A ver, puedo dar poco testimonio porque es verdad que llevo poquito tiempo. Ahora mismo estoy a punto de cumplir 5 meses desde que me ordené diácono, ¿eh? Y es el tiempo que llevo pues dando testimonio de esa manera en la calle, ¿no? Que no es un esfuerzo por mi parte, lo único que tengo que hacer es vestirme antes de salir. Eso es así. Pero si bien puedo decir que no he recibido rechazo,
¿eh? No he recibido insultos, ni malos comportamientos por parte de gente, ni malos gestos, no. Lo que sí he percibido desde el principio es impresión, eso está claro, ¿no? Mucha gente que le extraña, que te mira raro, sobre todo por mi juventud, ¿eh? Que Bueno, esto, decir hoy, por cierto, decir hoy mi juventud es como si estuviera presumiendo. Tampoco es mérito mío ser joven, ¿eh? que estábamos comiendo tú y yo en un restaurante allí en Sevilla y la mujer, la camarera, nos Sí, vio lo a ti, comentamos. a ti y a Juan Ramón, que es otro sacerdote, y la camarera yo creo que se asustó o algo. Fue un poco borde con nosotros, no lo vamos a negar. Sí. Si también nos está escuchando, un saludo. Disfrutamos mucho de la cena, ¿eh? No, Estaba muy yo buena, me lo sí. pasé muy bien. Pero sí que es verdad que a veces que notas eso, ¿no? Notas que la Sí. gente tiene una actitud de extrañeza contra eso. Quizá eso se debe a que en nuestra sociedad es poco frecuente. Yo eso lo entiendo, ¿vale? Yo eso lo entiendo. Una vez me ocurrió, algunos lo sabéis, lo he contado, es muy gracioso, ¿no? Que yendo en el tren, pues un grupo de jóvenes me hizo una foto así de Strange, luego la mandaron a un grupo y resulta que en ese grupo había una amiga mía, me lo contaron y lo vi, ¿no? Y me resultó muy curioso porque me hicieron la foto Qué y lo fuerte. comentaron. Y lo que comentaron fue, qué miedo, qué cosa tan extraña, hay un cura aquí sentado, no sé qué. Y yo me extrañé de verlo, pero lo entendí, lo entiendo, porque es raro, ¿vale? Yo sé que en nuestro Pero mundo no del siglo sé. XXI no se ven sacerdotes por la calle andando, Porque ¿vale? le han visto un mono, ¿no? O Lo sea, puedo yo qué entender. sé. Es como Pero si, ahí voy, la reacción me parece exagerada. Me parece es exagerada. como si tú ves a una persona musulmana vestida con el velo y le eches una foto. Aquí hay un tema. Aquí hay un tema muy interesante. Y es que hay un sesgo hacia los cristianos en este sentido, porque no paramos de escuchar desde el discurso político y público, no ya solo político, también los medios de comunicación y la opinión general de la gente, que tenemos que luchar contra la discriminación. Eso está muy bien, está estupendo, ¿vale? Pero ¿no os parece que la lucha contra la discriminación es unidireccional? Es decir, que parece que a los únicos que se les excluye son los que tradicionalmente han sido excluidos o discriminados, ¿no? Como en nuestra sociedad, por ejemplo, los musulmanes o cualquier persona por cuestión de raza, ¿no? Pero algunos en concreto. Nunca se va a hablar de la discriminación efectiva que hay hacia los cristianos en muchos sentidos. No digo que discriminación legal o institucional, por supuesto, porque nuestra sociedad todavía es una sociedad libre, pero socialmente no entendéis, no veis, no tenéis la experiencia de que la discriminación contra los cristianos no se denuncia y la discriminación contra otros muchos colectivos sí, y eso provoca además que este tipo de comportamientos no se tenga ningún reparo en tenerlo contra los cristianos, pero cuando la situación es distinta, cuando lo que hay es una persona musulmana o de otra confesión delante, la gente tiene mucho cuidado de no ofenderla. Es como que andamos con la piel muy fina, pero con los cristianos nunca. Es verdad, yo veo ahí una doble vara de medir, ¿no? Yo creo que aquí estamos también delante muchas veces de teléfonos, de ordenadores, sobre todo de televisión, y nos ponen en la boca un embudo y traga ahí todo lo que sea. Por ejemplo, con el tema que estamos tratando, que es el asesinato de Diego Valencia allí en Algeciras, una periodista, Susana Griso, de Antena 3, dijo, quizás mató al sacristán porque pidió comida y no se la había dado. Estoy mordiendo los labios. Sí, ¿Qué dice? ¿Eso dijo? Sí, lo dijo. Sí, vamos, con todas las letras. Yo Pero es que también lo escuché. saltó Qué fuerte. de una manera muy correcta, como hace honor a la iglesia en estas cosas, porque el párroco de allí de La Palma dijo que más del 75% de las personas que atiende Cáritas en Algeciras, o por lo menos su parroquia, son musulmanes. Entonces también, bueno, es que esto ha pasado, pero puede que sea por algo. No, puede que sea por algo, sí, pero porque somos católicos, somos cristianos. Entonces, bueno, aquí es cómo nos están educando. Y no ya, como dice Jesús, desde la política, sino simplemente de las supuestas noticias que nos lanzan. Es intentar excusar algo inexcusable. O sea, es como... O sea, me ha impresionado, yo eso no lo había escuchado, porque, o sea,
sea, me parece muy bien que tener como esa presunción de que una persona quizás pues no la ha hecho por voluntad propia, pero una cosa es eso y otra cosa es encima echarle la culpa a la iglesia. Porque Claro, pero una cosa es hablar de presunción de inocencia, que aquí está claro que no, pero otra cosa, bueno, es que es presunto, como dice Jesús. Bueno, ¿presunto de qué? Vamos a ver. Si está claro, está A ver, clara la sí, faena, ¿no? yo soy un defensor a ultranza radical de la presunción de inocencia, en todos los casos, para todo el mundo, porque es un logro de nuestra sociedad que es muy Sí, avanzado. pero aquí, Sí. en este caso, es que, o sea, obviamente lo que ha pasado es lo que ha pasado. ujú, Y yo entiendo que se puede intentar darle presunción de inocencia a esta persona, lo entiendo que se le pueda dar ese voto a favor Sí, bueno, que tiene ese derecho, vamos. Claro, pero una cosa es eso y otra cosa es que a mí lo que me ha impresionado es encima echarle la culpa a la iglesia, que es lo que Bueno, le ha eso pasado. no es presunción de inocencia. Presunción de inocencia es esperar a probar la culpabilidad de este señor para poder acusarlo. Ya está. No es intentar excusarlo por todos los medios. Otro testimonio de este asunto fue el infame reportaje que hizo la Sexta, lo voy a decir, lo siento mucho por la Sexta, pero lo hicieron, dedicándose a buscar cristianos que en la historia han matado por su fe. Mira, puedes tener razón O sea, hicieron un programa buscando a los cristianos que mataron. No que los habían matado, ¿no? Exacto. Cristianos que habían asesinado por cuestiones religiosas en la historia. Es que si nos vamos a la historia encontramos de todo, señores. Lo que queráis. O sea, podemos encontrar lo que os dé la gana. Pero lo que me hace rabiar es utilizar esas cosas con un motivo político o ideológico, ¿no? Y se hace contra los cristianos indiscriminadamente. Pensemos que había ocurrido al revés. ¿Y si un cristiano en algún sitio del mundo hubiera matado a una persona totalmente despreciable, ¿eh? Hubiera matado a otra persona por cuestiones de fe? Condenable, por supuesto. Pero ¿se habrían puesto nuestros medios de comunicación occidentales a buscar personas musulmanas o hindúes o budistas que han matado por su fe para justificar al cristiano? No, eso es que es infame. Es que, o sea, yo no sé por qué. Es verdad, mira, yo entiendo que la gente pueda tener ese prejuicio contra la iglesia porque la iglesia en muchas ocasiones lo ha hecho mal. Y a mí siempre que me lo dicen, porque a mí muchas veces me han entrado en debate, la iglesia es una asesina. He dicho, bueno, es que si nos ponemos así... Es lo que tú quieras. O sea, nosotros no podemos... O sea, yo no puedo dar... O sea, yo no estaba en el pasado. Yo lo siento mucho y pido disculpas en la parte que me toca a mí, que soy cristiano, pero eso ahora mismo no pasa. Y la iglesia también ha evolucionado, igual que todo ha evolucionado en esta vida. Pero la iglesia, si no fuera por la iglesia, cuantísimas personas se quedarían sin comer. O cuantísimas personas, por ejemplo, yo aquí, que estoy estudiando en Sevilla, ¿no? Fui el otro día, bueno, hace algún tiempo, a una adoración en los salesianos de allí de Sevilla. Y me impresionó que tenían o sea, la zona por la que está es una zona que, bueno, que es de trabajadores y que hay muchas personas que deambulan por la calle en busca de cualquier ayuda. Entonces, me impresionó porque había un edificio y allí lo que hacían los sacerdotes salesianos preguntarle, ¿tienes dónde dormir esta noche? Sí, no. Si no tienes, vente, te vamos a dar de comer, una ducha y vas a poder dormir aquí. O sea, vamos a ver, ¿qué otra entidad, vamos a hablar de Occidente, qué otra entidad hace eso? O sea, sin buscar, porque muchas veces lo hacen con la intención de limpiar la imagen de una empresa o limpiar la imagen de un gobierno o dar buena imagen. La iglesia lo hace de puerta cerrada, eso no se anuncia. Porque nosotros lo hacemos por... O sea, ¿en qué momento tú me estás intentando decir que la iglesia es una asesina? Por favor, nada más tiene que acercarte de verdad a la iglesia. Que no es que yo sea un radical pensando que la iglesia es lo mejor, que no pasa nada malo. Los cristianos somos los peores, somos los más pecadores. Pero eso lo sabemos. El Señor se vale de los que menos valen.
Entonces, a mí esa es la impresión que me da, ¿no, Juan Antonio? A mí me da coraje estos temas y yo soy mucho de refranes, pero es que los voy a poner. Aquí parece que la iglesia es el toro que mató a Manolete, ¿sabes? Es un Entonces, refrán muy de abuela, ¿eh? hombre, es que soy muy de pueblo. Entonces, ¿qué pasa? La misión que cumple la iglesia de dar de comer, de atender a las necesidades, eso en realidad es más una cosa social que religiosa. Y estamos cumpliendo una misión que nosotros no somos solidarios, somos caritativos, porque la caridad viene de Dios. Y por lo tanto, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Entonces nosotros nos vamos pregonando por ahí. No somos como, ya nombrar, decir, como políticos o como otros sitios que entregan lo que sea y se hacen las fotos. Si la iglesia se hiciera una foto Ay. por cada cosa que entregara, vamos, las redes sociales de la iglesia estaban, que vamos, o estarían bloqueadas por los políticos o yo no sé dónde llegaríamos. Lo están Pero, en muchos sitios, de sí, hecho. sí, efectivamente. Pero si nos hiciéramos fotos por cada obra de caridad que hiciera, bueno, es que inundaríamos, bloquearíamos las redes. Es que yo creo Es que que en además este tema... lo hacen todo el mundo. Es que lo hacen Sí, sí, todo el sí, mundo, no sí. tiene límite. No, ¿Sabes? efectivamente. Y si ponemos ya un pie totalmente en el tema político, y soy yo otra vez de nuevo el que vuelve al tema este de la persecución, hemos hablado de, bueno, de Susana Griso que dijo que era que porque quizá no le había dado comida el Qué fuerte. Es que sacristán. eso me sigue pareciendo una locura. Pero hablamos de Pedro Sánchez, había dicho que que había fallecido. O sea, Oye, qué cosa más fina. él publicó en su Twitter que él sentía mucho el dolor de la familia del sacristán Fallecido. fallecido. Claro, aquí hay una implicación muy, muy curiosa, porque no dijo nada incorrecto. Y cuidado, no lo circunscribamos a Pedro Sánchez, que está ahí, ¿eh? Pero fueron muchos políticos los que lo llegaron a decir. Por cierto, si tenemos oyentes fuera de España, todo mi cariño al orbe hispanohablante, hemos hablado de Susana Griso, que es una periodista nacional, y también de Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno de España. Bueno, que no fue... Primero, no fue solo Pedro Sánchez, pero además la implicación de este asunto es, ¿hay detrás una intención en cómo reconocen los políticos este tipo de sucesos? Porque podríamos decir, bueno, no podemos analizar la intención de una persona, y estaría de acuerdo, no es fácil, no es imposible, no podemos saber la intención de una persona. Pero cuando un político que se dedica a todas horas a decir lo que opina de todas las cosas, es muy fácil echar para atrás, rebobinar y buscar lo que decía de asuntos similares. Y lo que nos encontramos es con que aparece esta doble vara de medir de la que hemos hablado, que con otros sucesos relacionados con otras religiones están totalmente implicados. Felicitan el Ramadán, me parece estupendo, condenan el asesinato de musulmanes en no sé qué sitio, me parece estupendo, condenable, pero cuando se trata de cristianos, a la chita callando. Ese es el problema. Por ejemplo, vamos a remontarnos unos años atrás, en la pandemia, yo me acuerdo que salió una noticia, o sea, no me acuerdo qué fiesta era musulmana. Es que nos estamos centrando en los musulmanes, pero porque es los vecinos que tenemos. Es lo que ha ocurrido, además, lo que tenemos cerca, ¿no? Porque Claro. aquí, recordemos, en Algeciras, por ejemplo, donde ha pasado esto, hay, no sé si 20.000 o entre 20.000 y 30.000 musulmanes, que son algecireños, y son españoles, por cierto, no, pero están ahí, ¿no? El estrato social donde esto ha ocurrido. Claro, no Sí, es que sí, tengamos una... Perdón, si hacemos un paréntesis, lo que estamos hablando con el tema musulmán, que parece que es casi un ataque, o estamos atacando a lo político, pero metiendo a los musulmanes de por medio, cabe destacar que la comunidad musulmana de Algeciras publicó, no sé si un vídeo, yo he visto un vídeo de una musulmana sí. que, vamos, que condenaba con toda la de la ley esta acción. Es decir, que no estamos hablando, digamos, de la idea musulmana, sino que No, estamos claro, claro hablando que de la actitud de uno, vamos, de un yihadista, es un ataque yihadista. Claro. O sea, es importante recalcar eso, que no vamos contra los musulmanes. Bueno, por supuesto. Eso. Entonces, lo que yo me venía refiriendo, que en la pandemia salió que no, es que no me acuerdo qué fiesta era musulmana, pero cuando estábamos todos confinados, a ellos como que les dejaron salir a la calle, creo que era el Ramadán, no estoy seguro yo, pero creo que sí. Es posible. Y la verdad es que luego no se recuerdo. perseguía mucho. Yo, por ejemplo, desde mi parroquia me llamaron pues para retransmitir la misa en directo y tú ibas andando por la calle y te iban gritando y te iban insultando. O sea, yo pasaba por la calle ancha
que es la calle que da a mi casa. Y eso era, vamos, eso parecía que yo estaba... Además, me acuerdo yo al principio de la pandemia que llevaba la mascarilla hasta la mitad del ojo, que eso era una barbaridad. Pero, o sea, no es por el simple hecho de que sea musulmán, es la persecución a los cristianos, o sea, a la cristiandad. Bueno, claro. Porque eso no es, o sea, ese comentario de Pedro Sánchez, estamos diciendo Pedro Sánchez porque es la figura pública más importante de Y es nuestro el país. presidente del gobierno. Si no quiere que hablemos mal de él, que no lo sea. Claro. Entonces, es esa, o sea, la cuestión es esos comentarios reflejo de la sociedad. No sé, ¿qué opinas tú, Jesús? Es muy interesante esa pregunta, porque se podría plantear de otra manera. ¿Los políticos, la política en general, es la que introduce estas ideas en la sociedad? ¿O es que es la sociedad la madre de esta doble vara de medir y esto se refleja en la política? Yo opino que más bien lo segundo, ¿eh? Yo opino que es una cuestión social. Es decir, que precisamente por esa ausencia de los cristianos en la vida pública, que quizá podemos echarnos nosotros la culpa, y también por la extrema radicalización de estas ideas de la absolutización de la tolerancia y la lucha contra la discriminación, que ha acabado en intolerancia y discriminación contra los cristianos, Total. pues es lo que se acabó reflejando en la política. Los políticos, en mi opinión, no son más que unas personas que buscan un beneficio en un mercado. El mercado es el mercado de los votos, y cuanto tú más coincidas con las ideas de más personas, más votos vas a tener. Al final los políticos no son los que configuran las ideas. Los políticos intentan transmitir las ideas que más venden, porque se dan a vender, ¿no? Entonces, quizá lo que nos están manifestando los políticos es más como si fueran un termómetro de la sociedad. Lo que van diciendo por ahí es cada vez más aceptado porque la sociedad lo acepta y ellos saben que lo acepta. La sociedad acepta que el político no condene explícitamente el asesinato de un cristiano, pero que se vuelque, además un cristiano que ha ocurrido en su país, pero que se vuelque semanas, minutos de silencio y solemnidades tremendas porque han matado a no sé qué persona perseguida en, pues yo qué sé, en Myanmar. Pues mira, lo siento mucho, pero es que lo otro ocurrió en tu casa. ¿No tienes nada más que decir? Es muy triste. Con lo del minuto de silencio a mí me ha resultado curioso, porque eso llega a pasar a cualquier otra cosa, y es un ejemplo muy tonto, pero los estadios de fútbol, vamos, eso era una tumba. Sería una tumba y seguro que todos los clubes de España hubieran hecho un minuto de silencio. Parece una tontería, pero es la respuesta a la pregunta que he realizado. Es reflejo de la sociedad. ¿Cómo lo ves tú, Juan Antonio? Yo creo que estos dos puntos se retroalimentan, ¿no? Está claro que lo político es quizá lo que se vive socialmente en su máximo exponente, pero yo creo que los políticos aquí también van como a la cabeza, nunca mejor dicho, pero que quieren llevarnos por sitios peores de los que estamos, en este sentido. A mí, yo creo que también esto de la persecución está claro que es diferente grado dependiendo del punto geográfico que nos encontremos, ¿no? La persecución, bueno, ha llegado al punto del asesinato en Algeciras, pero también el tema de la persecución puede ser, por ejemplo, yo lo viví en el colegio, aquí en mi pueblo, bueno, la patrona, la Virgen de los Santos, es que no hay nadie de Alcalá que no se agarre. Bueno, pues nosotros como costumbre teníamos en el colegio, en el instituto, un calendario de la Virgen de los Santos. Llegó una profesora, no solamente lo quitó, sino que lo partió en nuestras narices. A tú eso con otra cosa, aunque sea con un dibujo infantil que haga cualquiera. A empezar que no lo hace. Entonces, eso para mí es persecución. No solamente, es decir, no me afecta físicamente, pero sí que ya me está educando como diciendo, aquí estas cosas no, aquí esto no, aquí no sé cuánto. Claro, es que todo eso como que... Es que no es... Eso va de abajo arriba. Si a ti te empiezan a educar con... Que no estamos diciendo... O sea, que no estamos diciendo que haya que educar en amor de Dios. O sea, no estoy diciendo que todas las escuelas tengan que ser de religiosos ni de religiosas. Ni que tengan que ir a misa por trimestre. No estamos diciendo eso, sino que la educación que se está dando es
o sea, es anticristiana. O sea, Sí. cuantos más elementos se puedan quitar cristianos, mejor. O sea, eso me recuerda una pequeña cosa. Hay unos chavales de Algeciras, ¿puede ser? Creo que sí, de Algeciras. Nosotros cuando empezamos nuestro proyecto de Christus Vincit, nos siguieron en Instagram unos chavales que tenían un proyecto de levantar una cruz, porque habían quitado No, una cruz en de el puerto de Algeciras. Santa María. En el En el puerto de puerto de Santa Santa- María. ahí, Sí, sí, puede sí, es ser. de qué me estás hablando. O sea, como que habían quitado la imagen de la cruz y esos chavales tenían como un proyecto para recaudar dinero y levantar una cruz encima de un monte, una cruz de hierro. Sí, no tenía más historia. Bueno, pues hace poco surgió la noticia de que a estos chavales, a estos chavales, habían reventado la cruz. Sí, la han cortado. Que ¿La han cortado? precisamente fue al día La han siguiente talado. o al otro, no había más diferencia de día del Sí, asesinato que de Valencia en muy Algeciras. muy reciente. Y eso es también persecución. Sí. O sea, unos chavales que con su esfuerzo han intentado conseguir dinero. O sea, ¿qué daño te hace a ti? Encima estaba encima de un monte la Y cruz. los que estén de acuerdo con la persecución te dirán, bueno, iban provocando, que este argumento me parece maravilloso, ¿eh? Iban provocando. A mí, personalmente, cristiano, convencido, no me provoca en absoluto que me levanten una mezquita delante de casa. Porque en las sociedades cristianas, cuando cualquiera toma una decisión respecto a su fe o a su vida personal, se le respeta. Y esto, aquí quizá vendría la pregunta, ¿viene esto de la fe cristiana o no viene de la fe cristiana? Porque si miramos el mundo real en el que estamos ahora, el mundo contemporáneo, hay muchos tipos de sociedades. Y el Occidente, podemos decir cristiano, a lo mejor ya no es cristiano, bueno, no lo sé, pero Occidente, que lo delimitaríamos en lo que hoy es Europa y América, ¿vale? América del Norte y del Sur, ¿eh? Eso proviene de unas ideas cristianas. En esa parte del mundo impera la idea de que a la persona se le respeta independientemente de su fe, de su raza, de su sexo, de su lengua, etc. Esa idea no está arraigada en otra parte del mundo. Y lo curioso es observar que es precisamente en esas sociedades, como la nuestra, sociedades libres y abiertas, es donde se cuestiona la bondad de las ideas cristianas. Lo que le ocurre a Juan Antonio, lo que le ocurrió a Juan Antonio en su colegio, que venga una profesora y rompa un calendario de la Virgen, porque hay una imagen de la Virgen puesta en el calendario. En nuestra sociedad, los propios cristianos, fijaos lo curioso que es, y eso no lo puede decir nadie, los propios cristianos somos los que hemos introducido la idea de que en el colegio no tiene por qué haber imágenes religiosas. Los cristianos, ¿eh? Por respeto a la conciencia individual de la persona. La Iglesia reconoce la libertad religiosa. Claro. ¿Eh? Lo curioso es ver que en esa sociedad es donde se ha gestado el odio a lo cristiano, cuando lo cristiano es, en mi opinión, el origen de esas ideas de libertad. Aquí muchos se van a escandalizar, no, el cristianismo no es libertad, el cristianismo es esclavitud. Bueno, muy bien, colega, pues tú no comulgues con nosotros. Pero es que nosotros a ti te vamos a respetar. Claro. Eso es lo que a mí me resulta curioso. Que no seamos capaces de ver que nuestras sociedades, y lo siento mucho si a alguno le puede sonar esto racista o xenófobo o lo que quiera, pero nuestras sociedades son mejores. Eso es así. Es el simple hecho, mira, ya ni por la idea de la creencia en nuestro Dios, es por el simple hecho de la moral. O sea, una moral construida en el respeto por encima de todo hacia los demás, yo creo que gana a todo, ¿no? Claro. Bueno, y nada más, ya te digo, no es por ser racista ni muchísimo menos, pero la forma de actuar de las personas en una calle en Marruecos no es la misma que la forma de actuar una persona en España, por ejemplo. Ellos tienen unas formas quizás más vulgares, más brutas, que nosotros no entendemos porque estamos acostumbrados aquí a una tolerancia ante todo. O sea, una moral que te respeta. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, que entre medio se mete esa moral esa dudosa moral que nos están intentando meter, ¿no? Por la fuerza. Todos sabemos la moral a la que me estoy refiriendo. Bueno, vamos a acabar aquí
porque es que podríamos seguir hasta días sin término, porque bueno, es un tema muy, muy controversial y muy actual también. Así que nada, lo dejamos por aquí. Esperemos que os haya encantado este primer episodio. A nosotros nos ha encantado grabarlo. Y nada, que muy atento porque esto ya no va a ser cada 15 días. La semana que viene tenéis un próximo episodio con un invitado muy interesante. Jesús, ¿te ha gustado? Bueno, he disfrutado muchísimo porque podemos hablar con mucha tranquilidad, mucha sinceridad, mucha libertad y además van saliendo temas muy interesantes que podemos tratar en próximas ediciones. También agradecemos mucho, y aprovecho para recordarlo, que podéis proponernos vuestras ideas, los temas que os surjan de nuestras tertulias o las dudas que tengáis, contactad con nosotros por redes sociales y proponernos los temas para que podamos tratarlos aquí. Estaremos encantados de hacerlo. Juan Antonio, ¿te ha gustado? ¿Con Sí. ganas de empezar? Sí, ¿Otra vez? además. Bueno, ya hemos empezado, de hecho, y con Sí. un buen pie, creo yo. Y además lo que dice Jesús, aquí lo interesante es que todo el mundo aporte, no solamente nosotros tres, sino todo el mundo que nos escuche, que aporte tema, que aporte ideas, formas, aquí abiertos a escuchar a todo el mundo para que esto sea pues cada vez más amplio, ¿no? Que vamos creciendo. Así que nada, a seguir construyendo. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado, haberos quedado hasta el final. Recordad seguirnos por nuestras redes sociales, en Facebook Christus Vincit es, en Instagram Christus Vincit /es y en Twitter Vincit /es. Son bastante complicadas, pero bueno, que desde Instagram, si nos seguís, lo tenéis todo mucho más fácil. Seguidnos porque por ahí vamos a publicar cositas muy chulas y vamos a dar avances del próximo programa. En fin, que nos sigáis y que lo vamos a pasar súper bien en todos estos programas. Así que nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ¿no? Nos vemos y hasta el siguiente programa.